Jano Potentini, en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, a raíz de lo que ha sido una resolución de la Junta Central Electoral para posponer las elecciones presidenciales y congresuales por el tema del coronavirus para el próximo 5 de julio, domingo 5 de julio, con la eventualidad de una segunda vuelta pautada para el 26 de julio, para el domingo 26 de julio. Entonces, en mi condición ya de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, nosotros queremos de manera concreta establecer lo que es nuestra posición sobre la resolución que da la Junta Central Electoral. Sobre todo, es oportuno, ¿verdad?, que nosotros podamos arrojar algo de luz, porque pues ya se han levantado algunas voces diciendo que la resolución es inconstitucional, porque la misma en modo alguno puede contrariar algún aspecto de la Constitución. Es verdad eso. Ninguna resolución, pero no resolución, ninguna ley, nada puede contrariar lo que es el sentido y espíritu de la Constitución. En eso pudiéramos de entrada, en términos técnicos, estar de acuerdo. No solo una resolución, tampoco una disposición del Congreso, como ha planteado, que no sea otra reforma constitucional, que ya no sería el Congreso, sino el Congreso en pleno, reunido en Asamblea Nacional Revisora, para una modificación o reforma de la Constitución, es el que pudiera generar algunos cambios. Entonces, ni siquiera el Congreso, como reitero, planteó ya el Partido Reformista Social Cristiano, de que debe ser una ley, de que debe ser una aprobación del Congreso, no con una resolución de la Junta. Pudiera, en principio, ser atendible el hecho de que estaría chocando con la Constitución la resolución. Pero lo que hay que entender es que nadie está obligado a lo imposible y estamos hablando de una casuística que no la considera, que no la prevé la Constitución, como tampoco la han previsto otras tantas constituciones del mundo, porque era impensable lo que se está dando en la actualidad con la pandemia del coronavirus que está azotando todo el mundo, y por eso nos vamos a encontrar con que en más de 25 países, aun cuando está considerado en su Constitución, y cuando no tienen la mecánica constitucional ni institucional para darle un enfoque diferenciado, también han tenido que hacer lo que se está haciendo en la República Dominicana. Ese es un ejercicio de derecho comparado. 25 países en la actualidad también han fijado fechas diferentes a las que tienen en su Constitución para elecciones, en muchos casos municipales, presidenciales, bueno, todo tipo de elección, y lo han hecho, el caso de Bolivia, hasta sin fecha, de forma indefinida. Pero en eso está Rusia, Túnez, Chile, muchos son los países, porque estamos en presencia de un estado de emergencia y de una situación que no sabemos, cómo es el coronavirus, cuándo nos va a dar el respiro, cuándo va a dar la garantía de que puedan los dominicanos ir a votar sin el temor de contagiarse, a esos tumultos, a esas grandes filas, para que pueda el voto tuyo ser contabilizado en ese día especial que se da un proceso eleccionario. Entonces, de ahí que no podemos estar hablando de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, porque estamos en presencia de un tema de fuerza mayor y nadie está obligado a lo imposible. Si no se puede, no se puede. Entonces, lo que hay que buscar es una vía institucional que, más que legalidad, porque los temas democráticos, lo que lo abonan, lo que lo fortalece, no es la legalidad, es la legitimidad, y la legitimidad solo se logra con el acuerdo en democracia del mayor consenso posible de las fuerzas políticas, como lo ha aperturado y como lo hizo la Junta, de pedir que los partidos se expresaran sobre el particular ante la imposibilidad material de realizar unas elecciones. No porque se le ha ocurrido a la Junta, no porque hay una extensión porque dirán algunos, bueno, la extensión del 14 de abril por 17 días más, que es lo que ha aprobado el Congreso, estaríamos llegando al 31 o 30 o día 1 de mayo, en donde vencería de nuevo ya lo que serían las condiciones que han dado espacio o lugar a esa aprobación, que pudiera ser renovable para el presidente de la República si las condiciones persisten, que parece que será el caso, porque es la proyección que hay a nivel de todo el mundo, porque no hay una vacuna, no hay un tratamiento, no hay un sistema de salud que no haya colapsado producto de esto, y más aún en países como el nuestro, en donde de hecho no ha existido ni hay sistema de salud, porque tenemos una intermediación diabólica de las ARS que no han dado pie con bola y que solo entran dinero en sus bolsillos, pese a que hay una función
esencial del Estado, que es precisamente dar las prestaciones de esos derechos fundamentales para que se observen o se respeten. Pero no puede hacerlo porque se encontró en un esquema neoliberal cuando vino esta constitución de Estado Social y Democrático de Derecho, este Estado dominicano, este gobierno, con el problema de que la salud pública es el que tiene que garantizarla, pero ya estaba en manos de las ARS que han secuestrado eso y que solamente como intermediario lo que hacen es recoger y que lo que piensan es como empresarios. Se ha perdido el juramento hipocrático, la filosofía de la atención del paciente, de la vida por encima de todas las cosas. Ya lo que hay son usuarios de la seguridad social. Entonces, en este contexto que tú no sabes qué es lo que va a pasar, tú no puedes estar vaticinando el que vas a hacer en tal o cual fecha por un tema de fuerza mayor, que reitero, no hay forma de no quebrar, de no estar contrario a algún aspecto de la Constitución en algo que tiene que ser un consenso de todos, como es una regla general que todos están conscientes, aun cuando los más grandes quieren escurrir el bulto, el PLD, que yo no sé, no tengo todavía opinión, que esperaré que me voy a juntar, el PRM, porque no quieren decir quién tiene o no más miedo de que sea en uno o en otro momento. Están jugando a la estrategia, lo cual es una irresponsabilidad. Tienen que hacer lo que han hecho algunos políticos que aplauden la medida, aun cuando otros traen otro planteamiento. Debió haber un consenso, como el Partido Reformista, que dice, bueno, eso debió ir a Congreso. No, nada de eso tiene que ir a Congreso, y lo digo categóricamente. No hay una constitución que pueda considerar todas las casuísticas posibles. Pudiéramos en lo sucesivo, después de una reforma constitucional, entonces considerar que puede darse cualquier situación de fuerza mayor que había que prever alguna vía o alguna salida institucional. Hasta ahora no tenemos ninguna que no sea esta que objetivamente la Junta Central Electoral ha hecho. Yo había dicho, bueno, que para darle mayor solidez, haciendo acopio de lo que prevé uno de los artículos de la ley del régimen electoral, partido político y demás, el que está en condiciones de jurisdiccionalmente de suspender, ni siquiera de suspender, de una elección que se haya concretado, de anularla, es el Tribunal Superior Electoral, que no podía meterse en eso porque tampoco es una competencia que tenga clara. Pero como es el que más se asemeja a esa posibilidad jurisdiccional, que previo un consenso la Junta Central Electoral llevara cualquier propuesta juntamente con los partidos políticos y que la santiguara, que la concretara en una resolución aprobándolo el Tribunal Superior Electoral. Eso pudiera ser una salida. No pensar en Tribunal Constitucional, que no es porque no es un tema, reitero, de constitucionalidad, es un tema de fuerza mayor. Que si el tribunal tendrá en algún momento que expresarse, porque se le puede ocurrir a cualquiera decir que es inconstitucional y llevar allí un recurso de inconstitucionalidad, es posible que eso suceda en los próximos días. Mucha gente, porque entienden que en el proceso pues necesitan algún grado de protagonismo. Eso se pudiera dar, pero poco importa, porque aún este Tribunal Constitucional tendrá entonces que hacer un ejercicio apretado de ponderación y explicar de que estamos en una situación que no es viable, porque estaría en conflicto la posibilidad de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas a la hora de ir a votar, y que no pueden hacerlo porque ya lo han prohibido en Estados Unidos, y en los otros países objetivamente no hay la posibilidad, y con ello violarían lo que es el derecho a elegir y ser elegible que tienen la diáspora con el voto de los dominicanos en el exterior. Nueva York, una cantidad apreciable de dominicanos, Madrid, Italia, donde hay mayor concentración de dominicanos, que no hay forma, porque son países que están también sitiados por esta calamidad pública que supone el coronavirus. Por eso yo digo que ha sido saludable lo que ha planteado, tenemos que apoyarlo, lo que ha planteado la Junta Central Electoral, y que ahora lo que tendríamos que discutir, sí, es el apagón constitucional. Subrayen esto, el apagón constitucional a que estaríamos asistiendo si tampoco en julio, porque persistan las condiciones que han originado el estado de emergencia y tenga que seguir prorrogándose esto, y porque no hayan las condiciones de que la gente vaya a votar, porque no se puede, bajo el esquema de un gobierno que necesita la mayor legitimidad porque va a encontrar una economía deprimida, una economía en problemas. No se puede un gobierno que solo vaya el 15 o el 20% de los dominicanos a votar. No se puede seleccionar a nadie en esas condiciones. Hay que esperar. Entonces puede surgir un apagón constitucional, que si eso es un apagón constitucional, porque ya no tenemos el margen que nos presenta el largo feriado que hay en la República Dominicana de 3 meses como periodo de transición de un cambio de gobierno, porque ya aquí
Si llegamos al 16 de agosto y no podemos hacerlo, entonces sí ya es un apagón constitucional, porque el artículo 275, el artículo 274, concretamente el 274, cuando se refiere a autoridades electivas, lo que son fruto del voto popular, como alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes, diputados y senadores, ya aquí la Constitución es clara y dice que estos cesan en sus funciones cuando le corresponde ya esa especie de plazo de caducidad de lo que sería, señores, de lo que sería ya el término del periodo constitucional, el término del mandato que le ha dado el pueblo. No así en los temas, por ejemplo, referidos ya al 275, que lo que habla es de los órganos constitucionales, o sea, los que son designados, llámese los miembros del Tribunal Constitucional, órganos constitucionales, la Junta, Cámara de Cuentas, que son designados, Tribunal Superior Electoral, todos estos sí quedan en sus lugares, en sus puestos, hasta tanto se designen quienes le van a sustituir, porque eso no se puede quedar acéfalo. No así con el tema ya de los funcionarios electos que cesan en sus funciones. Entonces sí ya hay un apagón constitucional, porque la propia Constitución te dice en el artículo 210, con el referéndum para consultas populares, como espíritu, como esencia, que ese referéndum, que es una facultad del pueblo, no podrá nunca hacerse esa consulta, porque es un tema que pudiera extrapolarse, pudiera llevarse como esencia y como espíritu de la Constitución, que esto no podrá hacerse nunca para extender, o sea, para aprobación de un mandato, por una consulta popular, incluso del pueblo, para extender un mandato o para revocar, para quitar un mandato que previamente haya sido constituido en función de la institucionalidad y de lo que dispone la Constitución en un proceso electivo. Entonces, si ese referéndum no puede hacer eso, entonces se impone de que sí estamos en presencia de un apagón constitucional que necesita la mayor legitimidad posible. Entonces ahí sí tiene que operar un consenso de nuestra clase política. Yo no voy ni siquiera a dar ideas de qué se pudiera hacer, eso le va a corresponder a los políticos, pero tienen que sentarse, tienen desde ya que ir estudiando ante la eventualidad de ese apagón constitucional, ponerse de acuerdo y ver entonces qué es lo que se va a hacer con una reforma constitucional para darle la mayor legitimidad a ese gobierno que tendría entonces un alcance provisional de 2, 3, 4, 5, qué sé yo, lo que se estime, lo que se entienda de cara a la proyección del coronavirus. Y entonces ya a partir de ahí, discutirse en una reforma constitucional, tener ese consenso que permita la mayor legitimidad, porque es un gobierno que tendría entonces, sí, señores, tendría entonces que lidiar con una economía deprimida, con todos los problemas, y no puede tener deficiencia en lo que es esa certidumbre, que tendrá que tener esa autoridad para que pueda ser escuchado, para que pueda ser respetado por el tema de la legitimidad para la gobernabilidad. Eso es fundamental. Entonces esa es la propuesta que nosotros hacemos, que ante un eventual apagón constitucional nos aboquemos entonces a desde ya empezar a discutir, a plantearnos cuáles serían las fórmulas viables. Algunos van a hablar de un triunvirato, de un gobierno provisional, bueno, desde ya creo que hay, otros van a hablar de extensión de lo que sea, pero tiene que ser el fruto de un consenso. Otros van a plantear que el presidente de la Suprema, yo digo que no es muy atendible, no es muy aplicable lo del presidente de la Suprema, porque cuando hablamos del presidente de la Suprema, el contexto constitucional lo que te habla de un presidente de la Suprema que va a encarnar una provisionalidad, pero en un escenario normal, ante la ausencia de un presidente y un vicepresidente. Pero en un escenario donde hay un Congreso, pero resulta que después del 16 de agosto tampoco va a haber Congreso. Entonces el presidente de la Suprema es una provisionalidad para ir al Congreso y decirle al Congreso después de 15 días, mira Congreso, ustedes que son los dueños del partido que tenía la presidencia, encárguense entonces de seleccionar o de buscar, que es a ustedes que les toca, para suplir ese vacío. Ese es el escenario de un presidente de Suprema Corte de Justicia, como pasó cuando Jorge Blanco, Berger Chupani como presidente de Suprema Corte de Justicia, le correspondió encarnar la presidencia cuando Jorge Blanco salía al país, porque era la mecánica de sustituirlo de manera provisional. Si hubiese muerto Jorge Blanco en ese momento, que Dios no lo hubiese querido, gracias a Dios que estuvo por más tiempo, y entonces ahí sí Berger Chupani tenía que encarnar esa provisionalidad, pero con un Congreso al que iba después de 15 días a ir a donde esté el Congreso para que él mismo se encargara entonces de buscar la rienda institucional y constitucional de un nuevo presidente. Entonces es un absurdo, que sé que es un interrogante que se tiene, que se hace el planteamiento, bueno, que el presidente de la Suprema,
no sería en el entorno constitucional porque es una provisionalidad con un Congreso que no tendría Congreso porque no habría. Pero todo va a depender, reitero, de cómo se ponga la clase política de acuerdo, porque pudieran decir, bueno, el único que queda de los poderes del Estado, que tiene una vigencia que no tiene plazo de caducidad todavía, que le quedan muchos años, es el de la Suprema, y pudieran considerar, pero todo lo que se discuta ya será parte de un consenso de nuestra clase política, quien tiene que verificar eso en el caso que se diera. Yo sé que los políticos no quieren y quieren manejarse y estar ajenos a discutir esto por lo complejo que parecería el tema, pero ciertamente tenemos que advertir nosotros como sociedad civil que hay que ir considerando ese estudio, aunque a algunos les parezca extemporáneo, como planteamos desde hace mucho, el que tendría que verificarse la posibilidad de cambiar la fecha. Hicimos hasta una propuesta. O sea, nosotros queremos ver al final de la curva para con tiempo poder subsanar cualquier tema, porque se trata de gobernabilidad, se trata de democracia y se trata de acceso al poder, que es lo más delicado que pueda presentarse en una nación. Esa ha sido pues nuestra opinión, Trajano Potentini, en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y en alguna forma pues también de estudioso del derecho público, concretamente del derecho constitucional. Ahí nuestra propuesta, nuestras consideraciones sobre el particular. Hasta una próxima.